Recording is on. Sí, Soy Salvatierra. A mí se me da cada rato el internet. no hay Yo problema. estuve presente en la primera parte. Sí, te puse. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más presente? ¿Alguien más o no? ¿Nadie más? Bueno, seguimos. Me hice un tecito. Entonces, controles de riesgo. Esto ya algo veníamos hablando. Chicos, yo les recuerdo que el hecho de que no le pongo en modo presentación, porque vieron que cuando lo pongo en modo presentación no corre solamente, ustedes ven siempre la primera diapositiva y no corre. Por eso se los pongo así. Vieron que ya una vez lo hicimos y no, me decían, profe, no vemos la primera nada más. Por eso lo pongo así, ¿sí? Sí. Bueno, controles de riesgo respiratorio, evaluar la permeabilidad, la frecuencia, de administración de oxígeno, la ventilación, la oximetría, circulatorio, la frecuencia, ritmo, intensidad, pulso, presión arterial, llenado capilar, la temperatura. ¿Recuerdan? En este caso, el frita. ¿Se acuerdan del frita? Tuvieron que haber visto con la profe Vero. ¿Alguien se acuerda? Sí, profe. F de Frecuencia. muy bien. R de ritmo, o a veces dicen regularidad, pero ritmo o regularidad. I de intensidad. T de tensión. Y A de amplitud era. A ver si alguien me ayuda. Sí, profe, amplitud. Entonces me acuerdo bien. Neurológico. Igual acá lo que te piden es la frecuencia, el ritmo del frita nada más. Neurológico, estado de conciencia, el diámetro pupilar, ¿se acuerdan? Pupilas isocóricas normales, anisocóricas distintas, midriáticas dilatadas, ¿se acuerdan? Mitosis, ¿lo recuerdan o no? No. Mitosis mióticas, que es lo contrario a dilatada. Bueno, repasen, ojo. Reflejo palpebral y fotomotor, o sea, es que no tenga tosis. Tosis se escribe con P, tosis, que no tenga el párpado caído, porque eso es una... ¿cómo se llama? Una especie de plegia. Pueden haber alterado alguno de los pares craneales. Reflejo consensual, reflejos osteotendinosos, líquidos y electrolitos, cuantificación de ingresos y egresos, ¿sí? Acciones que se deben llevar a cabo. Lavado quirúrgico, uso de uniforme quirúrgico, colocación de bata quirúrgica, colocación de guantes estériles, profilaxis antibiótica, material quirúrgico, duración del acto quirúrgico, técnicas quirúrgicas, ambiente de la sala de operación. En realidad siempre están frías. Principios de asepsia, el estéril solo tocará lo estéril, ustedes ya lo saben a esto. Los bordes de cualquier recipiente estéril no se consideran estéril después de extraer el material. Cualquier barrera estéril que sea tocada o manipulada sin técnica apropiada estéril será considerada contaminada. Las batas consideradas estériles por la parte delantera y el hombro hasta la parte del nivel de la mesa, y las mangas serán de 5 centímetros por encima de la parte ungular. Aquellos elementos cuya esterilidad sean desconocidos son considerados contaminados. El campo estéril debe ser manipulado lo más cercano que se pueda al área del uso. Las áreas estériles deben mantenerse a la vista de todos los presentes. Bueno, esto básicamente tiene que ver con todo lo estéril, ¿sí? El lavado de manos hasta
hasta los codos, la asistencia al médico a colocarse todo. ¿Qué más? Bueno, y todo lo que no tengamos seguridad de que sea estéril es contaminado, ¿sí? Yo lo escucho medio cortado. No sé si solo a mí me pasa o al resto. Tipo robótico. Ok. Bueno. Cuidado transoperatorio, ingreso del paciente al quirófano, identificación del paciente, anestesia general, colocación del paciente en la mesa quirúrgica. ¿Me escuchan mejor ahí? No, yo la estoy escuchando. Se escucha entrecortado. Escucho bien, profe. Yo escucho bien. Sí, profe, se escucha bien. Paola, no me diste el presente, ¿eh? Ahí te ¿Perdón? pongo presente. Entonces repito, cuidado transoperatorio. Pao, cerrarte el micrófono. Ingreso del paciente al quirófano, identificación del paciente, anestesia general, colocación del paciente en mesa quirúrgica. Bueno, cirugía segura, que el paciente que será intervenido sea el correcto, o sea, el paciente correcto, el lugar de cirugía correcto, atender de forma adecuada al paciente, al sonar las alarmas de los equipos, o sea, todo lo que es conectado al monitor multiparamétrico, evaluar los valores que arroja el monitor, saber la técnica correcta para establecer las vías aéreas, eso obviamente que los médicos, ¿no? Saber el momento que el paciente necesita reposición de sangre. Algunos pacientes necesitan, hemodinámicamente se vuelven inestables cuando tienen hemorragia, eso el médico, ¿no? Vigilar que el paciente no sea alérgico a ningún medicamento, eso es previo, mantener técnica adecuada para reducir la infección en el plano anatómico, de toda esterilidad posible, mantener un control constante para evitar el olvido de piezas instrumentales, rotular correctamente las muestras, mantener una comunicación adecuada y amplia con todo el equipo quirúrgico para que la cirugía cumpla con su objetivo. La comunicación con el paciente y el familiar deben ser concretas siempre y asegurar que el hospital cuente con los elementos necesarios. Esto es muy importante lo que viene ahora, chicos. Diéresis es cuando los tiempos quirúrgicos, que no tienen que equivocarse con las etapas quirúrgicas. ¿Se acuerdan que yo les dije que etapas o fases tenemos 3? Preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria. Pero los tiempos quirúrgicos ocurren en la etapa intraoperatoria, ¿sí? Desde el momento en que el paciente comienza la cirugía, que es, el primero es la diéresis, que es cuando cortamos. El segundo es la hemostasia, que es prevención del sangrado, compresas, pinzas, bisturí eléctrico. El tercero es la exéresis, que es la cirugía propiamente dicha, o sea, se está operando en el momento de la exéresis. Y el último es la síntesis, unión de tejidos, agujas, puerta, agujas, hilos, ¿sí? Entonces, estos son importantes porque siempre confundes tiempos quirúrgicos con fases o etapas quirúrgicas. Entonces es diéresis, hemostasia, exéresis y síntesis. La diéresis es la apertura. La hemostasia, bueno, evaluar el sangrado. La exéresis es el momento de la cirugía y la síntesis es el cierre, ¿sí? En algunos lugares ustedes van a encontrar diéresis, exéresis y síntesis, no hemostasia, porque exéresis es apertura, exéresis cirugía y síntesis es cierre. Pero bueno, se agregó la hemostasia hasta hace poco, así que bueno, lo vamos a tener en cuenta. Clasificación de las heridas, descripción. Hay varios tipos de heridas. Limpia, contaminada y sucia. Esto es importante porque los pacientes no suelen entrar con heridas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que ha tenido un traumatismo, no sé, por ejemplo, chocó un accidente en auto, tuvo un accidente en bici, se cayó. Entonces hay que ver los tipos de heridas que tiene, con cuáles entra a quirófano. Esto es importante porque según la herida que contenga es como el tratamiento nosotros les vamos a dar en quirófano. Si la herida es limpia, por ejemplo, cirugía electiva no traumática, cierre primario de la herida sin drenajes, sin evidencia de inflamación o infección. Esto es una herida limpia. Una herida limpia contaminada es una cirugía electiva o de urgencia, cambios microscópicos de inflamación sin evidencia de infección, incisión controlada de vías digestivas, genitourinarias.
Todo lo que es digestiva, genitourinaria, respiratoria u orofaringe ya se consideran contaminadas porque hay mucosidad, ¿sí? Puede haber rotura menor de la técnica séptica, colocación de drenajes y llevar a cabo ostomías. Por ejemplo, si yo le digo una colonostomía, ¿qué tipo de herida es? Y ustedes me van a decir limpia contaminada, ¿sí? Si yo le digo, por ejemplo, una hernioplastía, ustedes van a decir una herida limpia, pero si yo les digo una hernioplastía con drenaje, es una limpia contaminada, ¿sí? Contaminada, cirugías de urgencia, traumatismo, enfermedad inflamatoria aguda, salida de contenido gastrointestinal, incisión de vías biliares genitourinarias, respiratorias u oro, faringe con inyección presente, rotura mayor de la técnica séptica, incisión en presencia de inflamación no purulenta, sucia, cirugías de urgencia, traumatismo de enfermedad inflamatoria, con tejidos, desvitalizado, cuerpos extraños, retenidos, contaminación fecal, bacteriana o ambas por perforación de víscera hueca, inflamación e infección aguda, con pus, detectadas durante la intervención. Suponte que yo tengo una cirugía de cadera. Esta cirugía, la persona salió muy bien, así que se operó cirugía limpia. Resulta que se infectó. Esta cirugía se infectó, pasa a ser una cirugía sucia, porque está infectada, ¿sí? ¿Está? Sí, profe. Sí, profesora. Esto es importante también, ¿eh? Pero ¿saben por qué es muy importante también? Por el tema de infectología, porque en el quirófano también tiene obviamente que seguir con los parámetros infectológicos y ven qué tipo de herida lleva al paciente para proceder después a preparar todo el campo. Vamos a pasar a la etapa posoperatoria. El posoperatorio es el periodo que transcurre entre el final de una operación y la completa recuperación del paciente, ¿sí? El posoperatorio se divide en inmediato, mediato y alejado. Y esto lo van a ver mucho, más que nada en obstetricia, cuando es puerperio, inmediato, mediato y alejado. El paciente se encuentra en puerperio inmediato, se encuentra por puerperio inmediato y alejado. Así que esto ténganlo en cuenta más que nada cuando ustedes estén en obstetricia. Pero el tiempo en el tiempo posoperatorio, así como el tiempo intraoperatorio, es déresis, exéresis y hemostasia y... Bueno, vamos. Diéresis, exéresis, síntesis y hemostasia en el posoperatorio es inmediato, mediato y alejado, ¿sí? En esta etapa en la que se encontraron los signos vitales, presión arterial, pulso, respiración, esto implica valorar la permeabilidad de la vía aérea, obviamente, la permeabilidad también de la vía venoclisis también, cuidado de enfermería, control de signos vitales, cuidados en enfermería en el postoperatorio inmediato, ¿no? Vigilar la posición del paciente, controlar el dolor, vigilancia de posibles signos de alerta. O sea, hay que ver tanto la parte respiratoria, neurológica, gastrointestinal, nivel de conciencia, que es muy importante una vez que se retira de un anestésico, ¿sí? Muchos pacientes por la anestesia suelen realizar ¿cómo decirles? Como una excitación psicomotriz a posteriori de los anestésicos. Controla el dolor. Recuerden que el dolor lo que provoca es que el pulso esté rápido, aumenta la respiración rápida y más profunda, aumenta la presión arterial, sudoración, palidez, tensión muscular en cara y cuerpo, náuseas y vómitos si el dolor es intenso, y otros, postura rígida, inquietud, llanto, gemidos. El dolor es muy importante porque si yo no controlo el dolor voy a tener muchos problemas porque ese paciente se me va a descompensar, o sea, pero no porque propiamente por la cirugía, se me va a descompensar propiamente por el dolor, ¿sí? Analgesia. La analgesia se puede realizar de forma programada según necesidad. Bueno, controles de signos vitales, electrocardiograma si es necesario, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, respiraciones, temperatura, diuresis. Se debe controlar por cada 15 minutos, esto es en RECU en general, luego cada hora y cuando se estabiliza la constante cada 2 horas. En RECU es cada 15 minutos. Cuando llegan a piso generalmente se controla ni bien llega el paciente y después se realiza cada 2 horas, ¿sí? Posición del paciente, vigilar la posición del enfermo, depende de la posición que tenga que adoptar, si es una cirugía de columna, si es una cirugía de cadera, si es un implante de mama tiene que estar a semifowler 30-45. Si es una cirugía de columna tiene que estar supino. Dependiendo de la cirugía, es una intervención respiratoria, posición semifowler, ¿sí? Puede haber o no indicación de una posición determinada luego de procedimiento quirúrgico o no. En todo caso, siempre es competencia de enfermería colocar al paciente en una posición adecuada, ¿sí? Para favorecer las vías respiratorias. Estamos acá.
Vigilar la posición del paciente, ya se los dije. Se debe verificar el nivel de conciencia. Recuerden la escala de Glasgow. Despierto, tiene los ojos despiertos. Buena respuesta verbal y orientada. Responde con claridad a las preguntas. Somnoliento, responde a estímulos verbales y motores. Esto es importante, chicos, porque ponen, por ejemplo, confunden vigil con somnoliento. Generalmente a los adultos mayores que no responden a órdenes verbales, pero están despiertos, se los llama vigil, ¿sí? Porque está despierto, pero obviamente que su nivel de conciencia está tan disminuido, pero no tiene nada que ver con somnoliento o despierto, ¿sí? Despierto, en este caso, o sea, responde, habla. En todo caso, si fuera un anciano, sería vigil, ¿sí? Somnoliento, bueno, cuando está, que responde a estímulos verbales y motores, pero está somnoliento. Y si lo contrario sería en coma, ¿sí? Comatoso. Según el nivel de complejidad del establecimiento en donde se lleva a cabo el procedimiento, bueno, según la complicación, el paciente no es devuelto directamente a la sala, es lo que yo les decía, generalmente pasa en unidad, dependiendo del paciente, pasa en unidad de recuperación o pasa, en el caso de que fuera grave, a unidad de terapia intensiva o a una unidad de cardiología, dependiendo de la situación. O se va de alta. Hay algunos pacientes que tienen cirugías ambulatorias y se van de alta, ¿sí? En ningún caso la enfermera o enfermero debe dejar al paciente solo. Entonces, hemorragia interna y externa. Esto es muy importante, ¿sí? Vigilar esto. Son alertas de hemorragia, aumento del sangrado, obviamente a veces se puede visualizar. Y a veces cuando es interno, ustedes van a ver que, por ejemplo, si es abdominal, van a ver cómo se inflama el abdomen o el tórax, o se inflama, no sé, si fuera una cirugía en pierna, los compartimientos de la pierna, los brazos. Eso hay que vigilar, generalmente el sitio. En el caso, por ejemplo, de que tuviera por ejemplo, un estudio hemodinámico que entran por regular, van a ver cómo el miembro inferior se edematiza, ¿sí? Lo que tienen que evaluar es el sitio. Hematemesis, si hay vómitos con sangrado, enterorragia, o hematuria, si hay orina con sangrado, sangrado por la zona anal, que puede ser enterorragia o hematoquesia, postoperatorio inmediato. Se presentará una atención, hasta acá el inmediato, vamos al mediato, o sea que es un tiempo después. Se prestará atención al control de los posibles desequilibrios hidroeléctricos y o signos de infección a través del control de diuresis. Aparición de febrícula o hipertermia, balance hidroelectrolítico, valoración de la función intestinal a través de la ocultación de los ruidos intestinales, hidroaéreos y eliminación urinaria. El postoperatorio inmediato es hasta las 2 horas, ¿sí? Y luego de las 2 horas, algunos te plantean otros tiempos, pero en general es hasta 2 horas inmediato, después de 2 horas pasa a ser mediato, ¿sí? En obstetricia, no recuerdo si creo que es 2 horas, no recuerdo si es 24 horas, 48, o sea, es distinto los tiempos en obstetricia, pero en general son hasta 2 horas inmediato y luego es mediato, ¿sí? No sé si tengo yo acá puesto algún tiempo, porque en realidad depende de la bibliografía. Pero bueno, como les dijimos, ¿qué es lo que buscamos en el postoperatorio inmediato? Que el paciente tolere líquidos, que el paciente tenga diuresis, que el paciente tenga ruidos hidroaéreos, o sea, que tiene movimiento intestinal, porque recuerden que en algunas cirugías te pueden dar lo que se llama el hilio paralítico, ¿sí? Que si el paciente presenta esto, la tolerancia va a vomitar y porque no tiene movimiento intestinal, o sea, no tiene el peristaltismo activado. Se da mucho en las pacientes que reciben peridural, por ejemplo, ¿sí? El balance hidroeléctrico, que no esté, si un paciente tiene que tener diuresis, en este caso balance positivo, no lo tenga negativo. Lo vamos a ver balance más adelante. Bueno, y después los signos vitales, que no tenga hipertermia, que no tenga hipertensión, que puede significar también, algunos envían control de laboratorio, ¿sí? Postoperatorio tardío, en este periodo se prioriza el control de la evolución de la cicatrización, la evolución de la enfermedad tratada, ¿sí? Entonces, cicatrización de una herida, esto es importante, de primera intención, de segunda intención o tercera intención. Hay distintos tipos de cierre de una herida. La primera intención, unión primaria de ambos bordes, ya sea espontáneo o por la acción quirúrgica. La segunda intención, no se unen los bordes, se espera a la reparación espontánea por los mecanismos fisiológicos de reparación, ya sea con generación de tejido o formación de cicatriz. Y la tercera intención, no se unen los bordes inicialmente, pero luego de un periodo de tiempo se unen, al igual que el primer cierre. Esto es importante porque, por ejemplo, si yo suponte tengo una cirugía abdominal
primera intención, cierro, abro y cierro. O sea, hago exéresis y síntesis, cierro, síntesis, cierro. Pero resulta que se reinfectó. Entonces voy por segunda intención, voy, hago un lavado o lo que se llama una toilette para retirar todos los virus, bacterias y hongos o lo que fuere, y dejo abierto. Generalmente por segunda intención lo que hago es colocar azúcar para que los bordes se cierren solos. Coloco azúcar. Si no cierro después de un determinado tiempo, puedo hacer una sutura, que eso ya sería por tercera intención, que sería como primera, pero tuvo una abertura. Inicialmente no se cerró. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, profesora. Sí, profe. Así que por eso a ustedes les va a pasar que por ahí reciban algunos pacientes que tengan que hacer cierre de cirugías con azúcar. Y eso ustedes tienen que saber que está cerrando por segunda intención, ¿sí? Generalmente se usa azúcar, se usa gasa iodoformada, hay varios. Shock. Shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock distributivo. El distributivo a su vez se divide en shock anafiláctico, séptico, neurológico. Todos los pacientes, bueno, no hace falta que vayan a un quirófano para que tengan shock. Pueden o generalmente puede ocurrir, pero en piso también pueden tener shock sin necesidad de tener una cirugía. Vamos a hablar de lo que es shock, porque shock es, digamos, una alteración hemodinámica generalizada, que puede ser a través de la pérdida de sangre, que es el hipovolémico, a través de algún trastorno cardiológico o a través de algún trastorno distributivo de la sangre, que en este caso la causa puede ser anafiláctico por alergia, séptico por fiebre, perdón, no fiebre, por infecciones, perdón, y shock neurogénico que tiene que ver con trastornos neurológicos. Vamos a verlos ahora uno por uno. Bueno, shock es un estado de falla cardiocirculatoria caracterizada por inadecuada perfusión tisular, que resulta en déficit de oxígeno y de nutrientes de las células y en acumulación de metabolitos y productos de excreción, lo cual significa alteración metabólica. Los shocks siempre, chicos, pueden llevarlo a lo que es acidosis o alcalosis, en general acidosis, ¿sí? ¿Qué tiene que ver cuando hablamos de shock? Tiene que ver esto que dice que es una alteración de la sangre. Shock hipovolémico, la sangre se ha perdido. Shock cardiogénico, hay un problema en el corazón por lo que no está bombeando la sangre. Y shock distributivo es cuando la sangre es correctamente bombeada, pero se está distribuyendo mal, en compartimientos que no debería estar. Eso lo recalco para que lo tengan. Entonces, las fases del shock no progresiva, que es la compensación, y la progresiva, que es la descompensación. A veces yo empiezo a tener shock, pero estoy compensada, y la progresiva cuando es descompensada, y la irreversible, porque a veces del shock no se vuelve. Generalmente te lleva a un paro cardiorrespiratorio y no se vuelve. Vamos con la no progresiva, compensación. Dura 30 minutos, hay una vasoconstricción, hay resistencias periféricas, tensión arterial y frecuencia cardíaca alterada, desviación de sangre hacia órganos vitales. Es cuando nosotros vemos que disminuye la sangre hacia la cabeza y hacia los miembros, porque obviamente el cuerpo va a tratar de proteger el tórax. Hay una disminución de temperatura, hay una alteración de cortisol, adrenalina y glucagón por el estrés, hay una falta de osmolaridad de la glucosa, alteraciones de la glucosa con la insulina, paso de agua desde espacio intersticial, y angiotensina, vasopresina también hay una alteración, ¿sí? Eso es cuando es no progresiva, que generalmente si la agarramos en esta etapa la podemos corregir. Progresiva, en esta etapa tenemos que actuar de forma rápida porque esto nos va a desencadenar a una irreversible paro cardiorrespiratoria. Estancamientos de microcirculación, isquemia cerebral y cardíaca, acidez, generación de trombos, volemia disminuida, histamina y enzimas tisulares. Histamina tiene que ver con alergia, ¿sí? En el caso de que sea un shock distributivo anafiláctico. Aumento de la permeabilidad vascular. Irreversible, nada, aumento de la acidosis, aumento del deterioro cardíaco neuronal, disminución del ATP, o sea, de la energía. Recuerden que había una alteración de la glucosa y la insulina, degradación de mitocondrias y lisosoma, empiezan a morirse todas las células, se afecta el control vasomotor, temperatura y respiración. Signos y manifestaciones de cirugía, palidez y frío cutáneos, blanqueamiento cutáneo, bajo presión digital, colapso de las venas subcutáneas, hipotensión arterial, taquicardia, angustia, aprensión y obnubilación mental, oliguria, signos de electrocardiográfico de isquemia. En cirugía, generalmente, cuando estamos en la etapa postquirúrgica, lo que tenemos generalmente, los riesgos que corremos en general, postquirúrgica, es al shock
hemorrágico. Intraquirúrgico, generalmente se da el shock cardiogénico o el shock distributivo, porque a veces en la intraquirúrgica podemos tener un shock anafiláctico que se debe a lo que es una alergia a algún medicamento, o shock cardiogénico porque es una alteración cardiológica. Postquirúrgica, generalmente, como les dije, podemos tener un shock hemorrágico por pérdida de sangre, o también podemos tener un shock distributivo. Puede existir un shock cardiogénico, pero generalmente los que más se observan son los shocks hemorrágicos o los shocks, por ejemplo, distributivos, en el caso de que sea por sepsis, por infección. Por ejemplo, entre otros, ¿no? Por eso, generalmente, en el caso que sea un shock hemorrágico, buscamos la palidez, el frío, el blancamiento debajo de las presiones. O sea, no vemos que haya en el lecho un uñal en este caso, porque hay una disminución de sangre, porque obviamente protege los órganos vitales, el colapso de las venas subcutáneas, o sea, no hay flujo de sangre, hay una hipotensión, taquicardia, angustia, aprensión en innervación, oliguria, signos de electrocardiograma. Tiene que ver más bien con un shock hemorrágico, ¿sí? Entonces, shock hipovolémico es lo que recién les decía. Shock hipovolémico causas pérdida de sangre, trauma, sangrado, tubos digestivos, hematoma, hemotórax, pérdida de plasma, quemaduras, dermatitis exfoliativa. Estas son algunas de las causas, ¿sí?, de shock hipovolémico o hemorrágico. Causas: pérdida de líquido y electrolitos, vómitos, diarrea, estados hiperosmolares, pancreatitis, ascitis, obstrucción intestinal, ¿sí? Siguen siendo las causas. Una ascitis, como saben ustedes, es un aumento de la cavidad intraabdominal. Entonces, este aumento de líquidos puede llevarnos también, puede ser una causa de shock hipovolémico, ya que hay una mala distribución, en este caso, de la volemia, ¿sí? Shock hipovolémico, efectos hemodinámicos, disminución del volumen de retorno, claro, porque obviamente hay una disminución de la sangre del corazón, porque el corazón no está fallando, está bombeando y está trabajando como corresponde, pero no está recibiendo la sangre que tiene que recibir, porque o hay una pérdida de la sangre, hay un estancamiento de la sangre, entonces no va la cantidad de sangre que debe ir al corazón, por lo tanto el corazón está trabajando con poca sangre, ¿sí? Es como un tanque que no lo están llenando. Descenso del volumen ventricular, el fin de la diástole, entonces ventricularmente está expulsando menos sangre de lo que la debería, lo que provoca una disminución del gasto cardíaco y un incremento de la poscarga, ¿sí? Shock hipovolémico, hipoperfusión renal, obviamente, si no tengo sangre hay una hipoperfusión en general en todos los tejidos, pero importante renal, porque recuerden que la parte renal es la que elimina los electrolitos, los metabolitos tóxicos del cuerpo, y si yo no elimino la parte renal, no me está funcionando, puedo llevar a una acidez, ¿sí?, a un aumento de metabolitos tóxicos. Vasoconstricción sistémica, sí, porque obviamente el cuerpo va a tratar de retener la sangre, la poca sangre que tiene, así que hay una vasoconstricción. Conservación renal de agua y de sodio, obviamente va a tratar de no perder la cantidad de agua y sodio para ayudar a los riñones. Translocación de líquido extracelular, o sea, va a tratar de líquido extracelular pasarlo al lecho vascular, ¿sí? Shock hipovolémico. Y bueno, hay grados, ¿no? El grado 1 es pérdida menor de 20% del volumen circulatorio. Los fenómenos compensatorios mantienen la presión arterial, pero hay hipotensión postural. La persona que cuando se quiere poner de pie se hace una hipotensión. La hipoperfusión afecta solo a ciertos órganos que lo toleran bien, como la piel, grasa, músculos esqueléticos y huesos. Grado 2 corresponde a una pérdida de 20 a 40. Afección de órganos, hígado, páncreas, vaso, riñones. Aparece la C como manifestación clínica. Puede haber hipotensión en la posición de decúbito dorsal. La hipotensión postural es manifiesta y hay oliguria y taquicardia, ¿sí? Obviamente, porque en este caso lo que va a buscar el cuerpo es tratar de retener agua y sal para no disminuir el líquido intravascular, para tratar de reponer o aumentar o mantener la cantidad de líquido intravascular. Por lo tanto, aquí vamos a empezar a ver oliguria, o sea, una disminución de orina por debajo del menor al 0,2 mililitros por kilogramos por hora, ¿sí? 0,2. O dicho de otra forma, menos de 200 o menos, algunas bibliografías dicen menos de 100 mililitros por hora, ¿sí?
No por hora, perdón, por 24 horas, porque por hora lo normal recuerden que es de 50 a 80. ¿Me siguen hasta acá o los estoy mareando mucho? Sí, profe, la escuchamos bien. Bien. Menos de 200 o 100 por 24 horas. Perdón, chicos, que ahí me confundí entre horas y hora y horas. Shock hipovolémico. Hipovolemia severa grado 3, déficit del 40% de las manifestaciones de shock son claras. Hay hipoperfunción del corazón y del cerebro, hipotensión, taquicardia, alteraciones mentales, respiración profunda y rápida, oliguria franca y acidosis metabólica y la muerte, ¿sí? En el shock hipovolémico, la infusión vigorosa de cristaloides de forma de solución salina. Obviamente hay que aumentar el líquido intravascular. O sea, ustedes saben que con una dextrosa no aumento el volumen intravascular porque la dextrosa traspasa traspasa lo que es la parte vascular. Solamente la que se mantiene dentro del lecho vascular son las soluciones salinas, transfusión de sangre y soluciones salinas hipertónicas. También se pueden colocar sustitutos del plasma, como por ejemplo Aemacel, que es uno de los sustitutos del plasma, ¿sí? Solución fisiológica, sustitutos del plasma, transfusiones de sangre y por supuesto corregir si hubiera acidosis, ¿no? Entre otros. Shock por compresión cardíaca. Bueno, vamos a pasar al shock cardiogénico. Entonces, antes de pasar, quiero que sepan que el shock hipovolémico puede deberse a varias causas. Puede deberse a una herida externa, a una herida interna, o también puede deberse, que esto quiero que lo tengan en cuenta, a, por ejemplo, vómitos con sangre, melena, hematoquesia, o sea, pérdida de sangre gastrointestinal también, ¿sí? O ascitis, que tiene que ver con el cúmulo de líquidos en otra parte que no es la correcta. O ejemplos, ¿sí? Les recuerdo esto porque en shock hipovolémico las causas son varias, yo puse muy pocas en realidad. Shock por compresión cardíaca se produce por falla en el llenado diastólico, producto de la compresión del corazón y la estructura circundante, los que pierden la distendibilidad produciendo un llene de bomba inadecuado. El shock cardiogénico, básicamente, para decirlo en otras palabras, hay un problema en el bombeo. El corazón no está bombeando bien la sangre que lleva. Hay varias causas, a ver si las tengo acá todas. Neumotoras, atención, taponamiento cardíaco, hipertensión pulmonar, embolia pulmonar masiva, tumor cardíaco, válvula obstructiva, a ver si hay más. También puede ser, por ejemplo, una miocardiopatía restrictiva o una miocardiopatía dilatada. Una cardiopatía restrictiva puede ser cuando el corazón está endurecido por depósitos de hierro, de calcio. Una miocardiopatía dilatada cuando el corazón está afectado por enfermedades como el Chagas, la hipertensión también provoca una miocardiopatía dilatada. Sí, son algunas causas por lo que el corazón o insuficiencia cardíaca congestiva se encuentra agrandado, entonces, o duro, en el caso de las miocardiopatías restrictivas, entonces el corazón no puede bombear, no tiene esa capacidad de bombeo, ¿sí? Y ahí está donde comienza el problema. También puede deberse a alteraciones pulmonares, como ven ustedes, en realidad la alteración no está intrínsecamente en el corazón, sino que está de forma extrínseca en la parte pulmonar, por ejemplo, con una embolia pulmonar que está obstruido, una de las arterias o venas pulmonares, una hipertensión pulmonar, un aumento de presión intrapulmonar, taponamiento cardíaco, que por supuesto el corazón, así como hay una, llenado de líquido dentro de las pleuras del pulmón que no permite que éste se extienda y forme la complianza adecuada, el corazón pasa lo mismo. No vimos todavía la parte cardíaca, pero cuando llegue el momento, pero ustedes vieron anatomía y fisiología, vieron que está el pericardio, que es la capa externa, serosa, que recubre el corazón, se llena de sangre y provoca lo que es un taponamiento y no permite que éste pueda bombear, no tiene esa libertad para poder hacerlo, y esto es como que también provoca una miocardiopatía restrictiva porque no permite que pueda bombear, se pueda distender para poder bombear la sangre que necesita, ¿sí? Entonces, manifestaciones extremas de insuficiencia cardíaca en las que los mecanismos compensatorios han resultado insuficientes para mantener el aporte sanguíneo adecuado. Bueno, básicamente lo que es importante, esto obviamente no lleva ni sangre ni nutrientes porque el corazón no está bombeando la sangre que debe bombear, ¿sí? Shock cardiogénico frecuentemente se produce como consecuencia de un infarto miocárdico agudo asociado a una pérdida, también una de las causas.
trauma cerrado del tórax, también por supuesto arritmias, miocardiopatías, disminución del gasto cardíaco, de la presión venosa central, de la presión, congestión pulmonar y RBS, ay, se me fueron las siglas. RB corta S. Tiene que ver con venosa sistémica, pero no me acuerdo lo que era la R. Y la OBP tiene que ver con venosa periférica, que creo que es la presión venosa central, la presión venosa periférica y venosa, bueno, no me acuerdo, de las siglas, chicos, me olvidé qué significa, expresión de la venosa periférica, la O no me acuerdo qué era, y después presión venosa central, disminución del gasto cardíaco, congestión pulmonar y me queda bueno, se los busco después porque no me acuerdo ahora de las siglas, se me fueron de la cabeza. Entonces, shock cardiogénico, agentes, bueno, obviamente cronotrópicos, que no vimos nada de esto, por eso está re complicado porque no vimos nada. Agentes cronotrópicos, agentes inotrópicos, vasodilatadores, diuréticos y colocación de catéter Swan-Ganz. Cuando veamos shock cardiogénico, ahí este tema se les va a clarificar, cuando veamos, perdón, sistema cardíaco, todo esto se les va a aclarar muchísimo más, ¿sí? Porque está complicado decirles a ustedes, no sé si lo vieron el año pasado con la profe Vero, que el corazón, cuando realiza el potencial de acción, tiene, no sé si lo vieron, que es vasmotropismo, dromotropismo, inotropismo, cronotropismo, ¿lo vieron? Y el No, cronotropismo, bueno, lo vamos a tener que ver con la parte cuando veamos la parte cardiológica. El cronotropismo también se conoce como automatismo, el dromotropismo se conoce como conductibilidad, el inotropismo se conoce como contractibilidad, y me falta uno que es el vasmotropismo, se conoce como excitabilidad. ¿No vieron nada de esto? No, profe. Bueno, No, profesora. cuando llegue el momento del shock cardiogénico No, lo vamos profesora. a ver. Esto lo vamos a dejar en stand-by, al igual que esto, ¿sí? Porque no vimos cardiogénico, entonces se nos está complicando el tema. Porque no saben ni siquiera de lo que estoy hablando, no saben ni de la presión parcial, ni la presión tampoco vimos parte respiratoria para que hablar de hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces se nos me complica un poco explicarlo, pero bueno, sepan que existe la hipertensión pulmonar y que puede ser una de las causas del shock cardiogénico, ¿sí? El shock séptico, bueno, es fácil, es cuando tengo una bacteremia o pirogenemia, o sea, tengo una infección que puede ser por virus, bacterias u hongos, ¿sí? A una sepsis que se presenta con una hipotensión y trastorno de la perfusión orgánica. ¿Qué es lo que hay? Es una distribución, o sea, como dijimos, en el shock cardiogénico el problema está en el corazón, en el shock hemorrágico o hipovolémico el problema está en la sangre, que se está perdiendo, y en el shock distributivo el problema está que hay una mala distribución de la sangre, y las causas pueden ser tres. En este caso vamos con el séptico. Hay una infección por lo que la sangre no se está distribuyendo correctamente en el cuerpo. Tiene la cantidad que el cuerpo necesita, pero no está en el lugar que debe estar, no está dentro del lecho vascular, está en otros compartimentos, ¿sí? Sepsis es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica debido a una infección causada por microorganismos y sus toxinas. Causas: perforación intestinal, infección del sistema urinario, abscesos, infección de los tejidos blandos, septicemia, ¿sí? Algunas causas. Predisponentes: trauma, diabetes, leucemias, granulocitopenias, antineoplásicos y corticosteroides, radioterapia, desnutrición, procesos intervencionistas. Siguen siendo, estos son como riesgos, ¿sí? Porque obviamente que si yo tengo un trauma puedo tener una infección, la diabetes también hay toda una alteración de los tejidos, ustedes saben a lo largo, la leucemia ni hablar, porque esto implica una alteración de las células rojas, en este caso del hematocrito. Lo mismo, bueno, los antineoplásicos, radioterapia, nutrición, granulocitopenia, ¿sí? Que son básicamente. Shock séptico, disminución de la resistencia vascular, hipotensión arterial, aumento del gasto cardíaco, incremento del flujo periférico, circulación hiperdinámica, baja extracción de oxígeno periférico, fiebre, escalofríos, porque obviamente estamos hablando de una infección, leucocitosis o leucopenia, puede ocurrir las dos, dependiendo de qué, petequias,
hiperventilación con hipocapnia, permeabilidad capilar aumentada. ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente, todo lo que tiene que ver con una bacteremia o pirogenemia. Voy a observar que tiene temblores, voy a observar que tiene fiebre, ¿sí? Voy a realizar los controles de signos vitales y si yo observo que tiene, en este caso hay una hipotensión, puede ser a veces aumento de la frecuencia cardíaca o disminución, dependiendo, pero ya hay una alteración. Voy a ver que el paciente está hiperventilando porque hay una acidosis, en este caso metabólica, porque fíjense que no estamos hablando de la parte respiratoria, es metabólico. Y bueno, después a través de, ¿cómo se llama? De un laboratorio voy a evaluar si hay leucocitosis, leucopenia, petequias la puedo ver a simple vista porque es en la piel, ¿sí? Etcétera. Tienen que imaginarse ustedes en un estado de una persona con infección. Vamos a pasar a otro shock distributivo que es el neurogénico. En el shock distributivo séptico se trata de bacteriemia, que en realidad es una infección relacionada por virus, hongos o bacterias. Esto es el shock séptico. En el shock neurogénico, que es otro tipo de shock distributivo, tiene que haber una alteración en lo que es la parte neurológica. O sea, hay pérdida del tono simpático y el cuadro característico se observa y un paciente con lesión raquimedular. O sea, hay una mala distribución de la sangre y la culpa es la parte nerviosa. La parte nerviosa, hay una alteración, como dice acá, en el sistema simpático, que lo que hace es que no se mantenga la sangre dentro del lecho vascular, ¿sí? A veces tiene que ver con lesiones raquimedulares y aunque ustedes no lo crean, a veces tiene que ver con anestésicos raquídeos que también pueden provocar esto, ¿sí? La anestesia regional, acá lo dice, y la administración de agentes bloqueadores del sistema autónomo también son causas de este tipo de shock. Los anestésicos raquídeos, a veces, si no lo saben colocar muy bien, puede provocar traumas. Hay que tener mucho cuidado. Sí, generalmente pueden ser una de las causas. El shock neurogénico, hay un descenso de precarga y baja gasto cardíaco, y único caso que están indicados los vasoconstrictores. Shock anafiláctico. El shock anafiláctico tiene que ver con un shock alérgico, ¿sí? Te da alérgico, entonces hay una mala distribución de la sangre por culpa de la alergia. Generalmente cuando tenemos un shock alérgico actúan los IgE, ¿recuerdan los IgE? Y recuerdan dentro de los glóbulos blancos, ¿cuáles eran? Los eosinófilos. Los eosinófilos actúan, entonces todo esto provoca una vasodilatación masiva y esa vasodilatación masiva provoca una mala distribución de la sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una liberación de histamina, que es lo que hace una broncodilatación, hace una broncoconstricción, pero una vasodilatación, ¿sí? Perdón, me equivoqué al revés. Es una reacción alérgica severa, potencialmente fatal, ¿sí? ¿Qué te puede dar? ¿Vieron que a veces el edema de glotis, lo recuerdan bien porque eso lo han visto? Cuando provoca edema de glotis estamos hablando de un shock anafiláctico, ¿sí? Que puede deberse a veces generalmente a medicamentos. Que lo que tenemos ahí es el shock le damos epinefrina o adrenalina, que es lo mismo, epinefrina conocida como adrenalina, subcutánea, se llena una jeringuita que es 1 centímetro cúbico y suele darse la mitad de forma subcutánea y si no se da la otra mitad. O se da lo que ustedes conocen como la dexametasona, el pulso de dexametasona que viene en jeringa preparada, o se puede dar simplemente una inyección de dexametasona de 0,8. Entonces, la hipersensibilidad tipo IgE, lo que veníamos hablando, tipo 2, IgG, ocasionalmente IgM, tipo 3, inmunocomplejo e insolubles, tipo 4, linfocitos T, citoquinas proinflamatorias secretadas, ¿sí? Estos son más o menos lo que veníamos hablando recién, que esto es anatomía y fisiología, son los que actúan. Exposición al antígeno, o sea, hay una exposición a lo que es lo que te causa alergia y allí se dispara toda una defensa que hace una vasodilatación masiva. Yo lo puse, pero esto es recordatorio básicamente de anatomía y fisiología, ¿sí? Las células plasmáticas producen los anticuerpos IgE contra el alérgeno, la IgE se enlaza con mastocitos y basófilos, antígenos, células plasmáticas, IgE, mastocitos anticuerpos, bueno, y gránulos. Y lo que hacen es liberan básicamente histaminas, y estas histaminas lo que hacen es la vasodilatación, que es lo que importa, ¿sí? Bueno, eso es un porcentaje que les puse, que puede dar urticaria, angioedema, edemas de las vías aéreas superiores, disnea, rubor, hipotensión, problemas gastrointestinales,
Lo que se hace es obviamente un laboratorio también para evaluar demostrarla cómo están los IgE, pruebas cutáneas o in vitro, y la triptanasa, que es un medidor que se libera junto con la histamina durante la reacción anafiláctica que alcanza su máximo nivel. Entonces en laboratorio se busca la presencia de la triptanasa, ¿sí? Y por supuesto la historia clínica, a ver si el paciente tiene o tuvo alguna alergia en algún momento. Farmacología de la epinefrina, es lo que yo les decía. La epinefrina o adrenalina, que como les dije se carga 1 centímetro cúbico, se da 0,5 subcutánea y si no cede se da los otros 0,5. Hace una vasoconstricción, porque recuerden que tenemos una vasodilatación, resistencia vascular, edema mucosas. Disminuye la edema en las mucosas. Disminuye la liberación de insulina, disminuye la liberación de la norepinefrina, que es la norepinefrina, también hace vasoconstricción, por eso la libera, o sea, disminuye la liberación de la norepinefrina, aumenta el inotropismo, que lo vamos a ver cuando veamos cardiológico, y aumenta el cronotropismo, que lo vamos a ver cuando veamos cardio, realiza una broncodilatación, una vasodilatación y glicogenólisis, y disminuye la liberación de mediadores mastocitos. Traducido todo esto en idioma que podamos entender, yo ya les dije que lo que es la adrenalina actúa en lo que son los receptores alfa y beta. Por ejemplo, la norepinefrina actúa solo en los receptores alfa, pero la adrenalina actúa en los receptores alfa y beta. La diferencia, ¿se acuerdan que yo les dije? Los alfa contraen, los beta provocan relajación o dilatan. Entonces, la epinefrina, dependiendo de la dosis que demos, actúa tanto en alfa como en beta. Por ejemplo, la nora, en este caso, la norepinefrina solamente actúa en alfa, no actúa en beta, o sea, siempre va a contraer. Entonces, veamos cardiológico, lo que yo, por ejemplo, como en un shock cardiogénico, voy a dejar una norepinefrina porque lo que voy a buscar es contraer. En este caso, como tengo una vasodilatación, está bien, voy a tratar de provocar una vasoconstricción, pero sin, o sea, digamos, moderada. Tengo que pasar de una dilatación a una vasoconstricción de forma moderada, ¿sí? Entonces, alfa 1, la norepinefrina en el receptor actúa en el receptor alfa 1, realizando aumentando la vasoconstricción y la resistencia vascular y disminuyendo los edemas, ¿sí? Actúa en el alfa 2 a través de disminuir la liberación de la insulina y disminuye la liberación de la norepinefrina porque ya está actuando la epinefrina, ¿sí? Actúa en el receptor beta 1 a través de la contracción cardiológica y la estimulación de estímulos para realizar el potencial de acción, que se llama cronotropismo. Actúa también en la beta 2 porque hay broncodilatación, receptores beta 2 porque hay broncodilatación, vasodilatación y glicogénesis. Estamos hablando de a nivel pulmonar, ¿sí? Porque recuerden que cuando tengo una alergia hay una vasodilatación masiva, pero hay una broncoconstricción. En este caso, a nivel pulmonar, que es el beta 2, hay una broncodilatación al aplicar epinefrina y hay una vasodilatación a nivel pulmonar, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Y también el beta 2, el receptor beta 2 libera mediadores mastócitos y basófilos para que deje de seguir atacando a sí mismo y disminuya la alergia, en este caso, y sigue liberando histaminas. No sé si ahora quedó más claro. Se los puse porque tanto actúa en receptores alfa como betas, pero obviamente que estamos hablando de dos temas, la parte respiratoria y la parte sistémica y o cardiológica. ¿Me entendieron hasta acá o no? ¿O se complicó? Más o menos, profe. Bueno, vuelvo de vuelta. La epinefrina, como ustedes saben, actúan en alfa y beta, los receptores alfa y beta. Alfa contrae, beta relaja. La epinefrina, dependiendo de las dosis que demos, actúa en general en ambos. Por ejemplo, si yo doy noradrenalina, la noradrenalina no actúa en beta, solo actúa en alfa, o sea, solamente va a contraer, nunca va a relajar. La adrenalina o epinefrina puede relajar y contraer, porque actúa tanto en alfa como en beta. Pero ¿cómo actúa? Porque yo no quiero contraer la parte respiratoria. La parte respiratoria la quiero dilatar. La que quiero contraer es la parte sistémica, ¿sí? Entonces, como hay una vasodilatación sistémica, lo que yo voy a buscar es, a través del alfa 1, hacer una vasoconstricción.
pero a través de la parte respiratoria, a través del beta 2, voy a hacer una broncodilatación, porque me interesa broncodilatar, ¿sí? Y también voy a proteger toda la parte cardiológica a través de los receptores beta 1, para que el corazón no deje de bombear sangre, continúe con su contracción. Inotropismo es contracción y cronotropismo es cuando comienza el potencial de acción, el estímulo, para que siga generando estímulos, ¿sí? A su vez, bueno, voy a tratar de, a través del beta 2, disminuir para que se libere la parte, para que se liberen histaminas a través de los mediadores mastocitos y basófilos, ¿sí? O sea, para que no se siga atacando a sí mismo. Y a su vez disminuye la liberación de insulina y la liberación de norepinefrina a través del alfa 2, que pueden provocar efecto, o sea, a nivel masivo, una constricción masiva, digamos, o a nivel respiratorio en este caso. No sé si se quedó más clara. El epinefrina es el tratamiento de elección siempre, aunque también está el shock de corticoide, que es la jeringa. Los beneficios de la administración de la epinefrina durante la anafilaxia sobrepasan los riesgos. No existe contraindicación absoluta de la epinefrina. Sugiere precaución de administrar epinefrina a pacientes mayores, con aquellos con enfermedad cardíaca. Bueno, y hasta acá está viendo el repaso de acidosis y metaacidosis y alcalosis. Vuelvo. Bueno, mucha información, ¿no? Pero ahora yo se las pongo para que lo vean tranquilos. Sí, profe, mucho. Sí, para que los vean tranquilos. Me iba a hacer una pregunta. ¿Usted nos puede dar algún tipo de dónde sacó toda la información, algún libro de enfermería? Sí, pero no existe más en el... ¿No? Yo le había recomendado 2 libros. Uno que es el Patricia Gaulet y Meyer. Patricia Bauler. Gaulet y Meyer, que ese ya no se hace más, pero por ahí lo pueden conseguir, que se llama Médico Quirúrgico. Son 2 tomos. Y el otro libro es el de Brunner, que se lo pueden conseguir, pero es muy costoso. Tienen que fijarse si no los vende alguno que los venda impresos. Yo el de Meyer y Gaulet lo había dejado en la fotocopiadora Charlie, que está enfrente del colegio, para que lo fotocopien. No sé cuánto estará ahora fotocopiado. Patricia, a ver si lo tengo. El primero, que no, el médico quirúrgico de Meyer, Patricia Bauler. Claro, este. Y el otro, el de Brunner. Sí, Claro, espera que les porque muestro la... Usted dice que por ahí no se ¿Qué puede dice descargar. médico quirúrgico 1 y 2? A ver ahí si se puede leer, ¿lo leen? Sí, 1 y 2. Tomo 1 y tomo 2, sí. Tomo 1 y tomo 2. Por ahí los consiguen usados. Fíjense si los pueden conseguir usados. Están 800 pesos, 1000 pesos. Ese no se fabrica más. Y el de Brunner está como 12.000 pesos. O sea, están muy caros. Había un señor que los vendía fotocopiados. Yo no tengo el teléfono de ese señor. No sé si se conectan con los chicos de segundo, que ellos por ahí lo pueden tener. Que vendía el de Brunner, que los va a ayudar un montón. Bueno, sí, uno va a tratar de averiguar. Bueno, ¿Sí? igual gracias, profesora. Que fotocopiado obviamente les va a ser más fácil a ustedes. Sí, para ir sumando más información dentro de lo que queda. ¿Bien? Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, chicos, ahora les subo este PPT, léanlo con tranquilidad y la semana que viene cualquier duda me consultan y lo vemos. Quiero ver qué tenemos la semana que viene. Esperen que me fijo.
Ah, la semana que viene sería el feriado que ya no es más feriado. Sí, Sí, había uno que era puente y ahora ya no es más. feriado No tengo puente. nada preparado yo para darles. Lo tomamos como feriado, profe. Ah, mentira. Me va a matar la directora porque ya me dijo que tengo que dar clase. No tengo nada preparado. Profe, ¿nos puede dar un mini cursito del PAE? Ay, sí. Uy, sí, genial. Muy buena idea. Bueno, entonces vamos con Profe, el... ¿se acuerda que usted dijo que nos iba a dar cuando podía, pero que no tenía tiempo? Bueno, Bueno, ahí está. dejamos el Nanda entonces para ese día, ¿sí? Ok. Listo, Bárbaro. profe. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Chao, profe, que tenga buen día. Gracias. Chao, profe, Hasta gracias. luego, profesora, que tenga una hermosa semana.